daukat Eusko Alderdi Jeltzaleko Aberri Batzarreko organo goreneko mahaiburua dena. Hoy daremos a conocer el lema, el cartel y la agenda de la 9ª Asamblea General de AJPNV, una cita que se celebrará el próximo sábado y domingo en el Frontón Atano III de Donostia. Un encuentro cuatrienal al que el PNV llega como líder político del país y con la clara vocación de revalidar ese liderazgo en el próximo ciclo político. Para ello procederemos a actualizar nuestro ideario político, nuestra hoja de ruta política para los próximos años que se presentan apasionantes en el panorama político vasco y estatal. Y procederemos también a renovar nuestra ejecutiva nacional, primero las ideas, después las personas. Alderdia gara, horixe da 9. Batzar Nagusi honetako aukeratu dugun goiburua. Alderdia gu garelako, alderdikide guztiok. Arro egoteko moduko gauza delako Euskadi dagoen lekura ekarri duen alderdiko kide izatea. Arro baino arro gaudelako gure ibilbideaz, gure ordezkariez, gure alderdikideez eta gure militantziaz. Eta Euskadi askatasun, bake, oparotasun eta justizia soziala izango dugun etorkizunera eramateko behar diren ilusioa, indarra eta batasuna ditugulako, beti izan dugun moduan. Alderdia gara es nuestro lema y el Frontón Atano III nuestro hogar. ¿Por qué el Atano? Porque reúne todos los requisitos emocionales, políticos, culturales y también logísticos. Se ubica en un enclave privilegiado y bien comunicado de Donostia. Un frontón es además un escenario cargado de simbolismo para albergar el encuentro cuatrienal de un partido político que ha contribuido de forma decisiva a la inminente oficialidad de la selección vasca de pelota. Y porque el Atano III también tiene un lugar destacado en el imaginario colectivo y político de Euskadi. Aquí se han disputado míticas finales de Bertsolaris y también de pelota. En lo político destaca el día de 1970 en el que el gudari y dirigente jeltzale Joseba Elósegui aprovechó la presencia de Francisco Franco para, tras quemarse a lo bonzo, tratar de arrojarse contra el propio dictador. Elósegui sufrió graves quemaduras, estuvo 17 días en coma, fue detenido y luego permaneció encarcelado hasta 1973. También el entonces llamado Frontón de Anoeta asistió el 13 de junio de 1976 a otro hito en la historia moderna de AJPNV. Aquel día, el recordado Xavier Arzallus pronunció su primer discurso masivo en la que fue la primera actividad política autorizada tras el franquismo. Gure 9. Batzar Nagusia goizeko 10:00 hasiko da larunbatean martxoaren 29. Hasteko hurrengo Euskadi burubatzarraren jardun politikoa gidatuko duten 5 txostenei aurkeztu zaizkien zuzenketak eta behin-behineko testuak onestuko dira. Era berean landuko dira topaketa honetarako aurkeztu diren ebazpen proposamenak eta komunikazioa irakurriko dira. Txostenak onartu ahala, lanketa hau koordinatu duten pertsonek, behin betiko idazkeraren berri emango dute. Izaskun Bilbao Barandikak, Euskadi Nazio Europan txostena emango du ezagutzera. Unai Rementeriak, txosten sozioekonomikoaren nondik norakoak azalduko ditu, aberri oparoa eraikitzea askeago izateko tituluarekin. Oiane Agirregoitiak 3. txostena azalduko dau, mundu hobe jasangarri eta baketsu batera irekia den nazioa izenburuarekin. Anemiren Atinek txosten soziala azalduko dau, bere herriaren zerbitzura dagoen alderdia izenburua duena. Eta azkenik Imanol Lasak 5. txostenaren xehetasunak emango ditu, erakunde demokratiko bat deitu dugunakoa.
Ya el domingo 30, la Asamblea General retomará sus tareas a las 10:30 de la mañana con la elección por parte de las y los integrantes de la Asamblea Nacional del nuevo presidente y de las nuevas y nuevos buruquides del EBB para el periodo 2025-2029. A las 11:30 se abrirán las puertas del Atano III para que el público pueda asistir a la proclamación del nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar y a su tradicional primer discurso. También habrá una intervención de despedida del presidente del Euskadi Buru Batzar saliente. Y habrá alguna sorpresa a la que no vamos a ser nosotras las que hagamos de spoiler. Bukatzeko, dei berezi bat egin nahi diet, alderdikide guztiei, igandean Atano hirugarrenko eserlekuak betetzera. Igandean, herri honi esango diogu alderdia garela. Daukagun ona ematen jarraitzeko prest gaudela, Euskadi denon artean eraman dezagun bake, askatasun eta oparotasun mailarik gorenarena. Finalizo, no sin antes hacer un llamamiento a nuestra afiliación a que llene el domingo las gradas del Atano III, para decirle a esta nación que somos el partido Alderdia Gara y que seguimos dispuestas y dispuestos a darlo todo para llevar a Euskadi a sus mayores cotas de paz, libertad y de prosperidad. Eskerrik asko guztioi, eta ez dakit norbaitek zalantzaren bat edo baldin badu, edo galderaren bat. Kaixo. Bueno, azteko, ez dakit aurre ikuspenik daukazuen zenbat jende espero duzuen Atanon, ez dakite zenbaki daukazuen. Eta gero, bueno, ez dakit erantzuna duzuen eta gero bigarrena. Vale, bueno, milaka zuzenketa aurkeztu dira, ez? Gehienetan akordioa espero da, ez edo... Baina, bueno, Gipuzkoako delegazioaren asmoa dela AHT-aren konexioaren inguruko, bueno, Ezkio itsasoko konexioa defendatzea, ez dakit asamblean espero den jarrera bateratu bat EAJaren aldetik ikusita Gipuzkoaren eta Arabaren arteko desadostasun hori. Bueno, lehengo galderatik hasita, Batzar Nagusian gutxi gora bera, 700 pertsona inguru izango gara, badakizue Uri erakunde guztiek parte hartzeko aukera izango dute, berdaz, Uri Buru Batzar guztiek ordezkatuta izango dira bertan. Gero bigarren galderari buruz, bueno, badakizue testu oraindik bizirik dagoala, ez dago bukatuta, edo ez da azken testua, guk barne prozesu luzea daukagu, testuak proposatu, gero Uri erakunde guztiek, alderdikide guztiek daukate aukera testua aldatzeko, edo bueno, proposamenak aldatzeko, lurraldetako asambleatan ere parte hartu dute guztiek, bueno, guztien, alderdikide guztien enmendakinak eta eztabaidatzeko, eta orain azken eztabaida edo, larun batean izango da Batzar Nagusian. Beraz, utzi dazue, bueno, zapatuan larun batean ikusiko dugu zein izango dan azken testua, momentuz ez dago testu abukatuta eta nire aurkezpenean esan dodan moduan, testuak zapatuan bukatu ondoren, talde bakotzeko koordinatzaile bakotzak adierazpen batzuk egingo ditu eta zehaztasun guztiak azalduko deuzkuzue testu bakotzearen azken testua zein izan denaren. Beraz, zapatuan jakingo dugu zein izango den testua eta hor kasu honetan, bigarren ponentzian dago EHT-ko testu hori, eta bueno, Unai Rementeriak emango ditu azalpen guztiak testua bukatuta egoten danean. Sí. Sí, no, yo decía que efectivamente, bueno, lo que recoge el tren de alta velocidad está en la ponencia número 2. Como todos y todas sabéis, el proceso, ¿no?, para poder aprobar los textos en nuestra organización es largo, porque todas y todos los afiliados tienen la potestad de poder leer, de poder hacer enmiendas y de poder contribuir, ¿no?, a la elaboración de los textos. Ha habido diferentes fases en las que las organizaciones municipales se han juntado para analizarlos. Ha habido después
después asambleas territoriales y los textos, ¿no? Los textos definitivos los tendremos el sábado. Por lo tanto, a día de hoy los textos están vivos, no son textos cerrados. Entonces, permitidme que, bueno, pues que sea el sábado, cuando los textos ya esté definitivo, esté la ponencia número 2 cerrada, pues que os contemos cuál es el texto definitivo. Como decía en mi intervención, al finalizar la jornada del sábado, las personas responsables de cada una de las ponencias harán una pequeña explicación de cuál es el texto definitivo. En este caso, en la ponencia 2, será Unai Rementería quien el sábado, al finalizar la jornada, ya os contará más detalles sobre el texto que sea definitivo. En todo caso, se fijará posición. Sí, lo que quería... Sí. Quería preguntarle que, en todo caso, en la Asamblea se fijará posición definitiva por parte del Hombre, va a plantear que la conexión de la Y vasca vaya por Esquivichaso o vaya por Vitoria, como defienden cada una de las organizaciones territoriales de Guipúzcoa o de Álava. Bueno, yo no os puedo decir, permitid que respete a la Asamblea General, porque es la Asamblea General quien va a decidir el contenido. Por lo tanto, será la Asamblea quien decida cuál es el contenido que se va a recoger o cuáles son las palabras que se van a recoger en el texto. Entonces, será la Asamblea, con respeto a la Asamblea General, quien decida el contenido del mismo. Y, como os digo, el mismo sábado tendréis información sobre ello. Bueno, pues badago, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.